Bienvenidos a la manada Royal Trading. Es un gusto enorme estar con todos ustedes en un nuevo video para el canal. 1 de diciembre del año 2023, primero del último de los meses del año. Espero que se haya portado bien, donde quiera que esté, donde quiera que nos vea, donde quiera que se encuentre. Gracias por su apoyo, por seguirnos, por ver los videos, por darle like. Gracias por todo. Gráfico de Bitcoin, gráfico semanal, para darle una revisadita rápida. La tendencia sigue siendo la misma, sigue siendo alcista. ¿Qué se espera? Un rebote a las medias móviles, pues para empezar, ¿verdad? Lo demás, pues ya no sabemos qué más pueda pasar. Tal vez pueda haber otro rebote, doble techo, luego una caída y pues así, no podemos irnos tan adelante tampoco. De entrada de inicio lo que se espera es esto, que el precio baje. Bueno, pasamos al gráfico diario y en el diario tenemos que seguimos en la parte alta y sigo sin entender por qué siguen diciendo rango caída y el youtuber nunca se equivoca, sigue diciendo que va a caer, que rango caída, pues sí, algún día va a caer y luego va a volver a subir. Así se mueven todos los gráficos de cualquier moneda. ¿Y qué les va a decir? Miren, aquí está, les dije que iba a caer, que era rango caída. Pero a mí, ¿de qué me sirve el día de hoy, el día de ayer, antier, antier, la semana pasada? Tenemos más de 30 días en esta zona donde siguen diciendo que rango caída. Obviamente, pues un día le van a atinar, pero Bitcoin no ha parado de subir. En el diario sigue subiendo, porque ahorita me estás diciendo que el próximo mes va a caer. Yo estoy operando hoy y sacar opero de hoy para mañana en futuros, porque en spot no me importa. Si yo voy a holdear, pues, el precio en el que compre no me importa. Cuando caiga, compro más. Así de simple. ¿Para qué me sirve a mí que tengas un mes diciéndome que Bitcoin va a caer y no cae? Y luego se burlan de uno porque dicen que la tendencia es alcista. Pues la tendencia es alcista, mírenla. Ahí está. Y sí, ¿cómo no me va a dar coraje? No es justo. Yo saqué 10 en matemáticas, cabrones. Bueno, vaya, a lo siguiente. Porque ven una divergencia, pero ayer les subí un TikTok, pueden ir a verlo, un short, un reel, como le llamen, en la plataforma que sea, que lo vean, estamos en todas, donde les explico el por qué no siempre es válido un rango caída. Pero ahí les va rápidamente. Vamos a poner el volumen. Bien, entonces, ahí está la divergencia. Pero no es posible que miren cuánto tiempo ha pasado. Vamos a tomarlo desde aquí. 36 días, amigos. Estamos hablando de 5 semanas y tienen 5 semanas repitiendo rango caída. O sea, no es posible. Y eso es con unos. Hay otro que dice que todos los días cambia la tendencia. Todos los días cambia la tendencia. Aquí Bitcoin es bajista, que es alcista, que es bajista, que es alcista, que es bajista, que es alcista. Aquí es bajista, que es alcista. Y pues ahora como entramos en un retroceso semanal, pues dice que es bajista y que nos preparemos para los shorts. Pero pues es según la temporalidad en la que estés, entonces, ojito. Pónganse ojo de chícharo. ¿Es esta la divergencia que están viendo? Y aquí está. ¿Por qué dicen que es divergencia? Pues porque las líneas trazadas pues están de una forma divergente, o sea que se están separando. Y cuando se separan es bajista. Y cuando convergen, o sea que se van uniendo, es alcista. Es muy respetable, claro que sí, pero no siempre va a ocurrir. Y no siempre va a ocurrir porque ya está ahí la tendencia. Porque si tú lo ves diario, aquí, desde aquí hay tendencia, 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 y toda la tendencia es alcista. Y todos esos puntos que marqué, acá abajo, hay divergencias. Miren, todos son divergentes. Pero eso no quiere decir que ya va a caer. Ahora, si tú estás desde este punto, desde aquí, esperando que el precio caiga, pues mira todo lo que te has perdido. Entonces, pues ojito con eso, ¿verdad? Tampoco se trata de estar esperando meses para operar. Si a veces en un día que no operamos estamos desesperados. Y bueno, pues una vez descargado mi coraje, pasamos a lo siguiente. Direccionalidad alcista en el diario. ¿Para qué nos sirve el diario? Para saber la dirección, porque vamos a operar en 4 horas, en 1 hora, y necesitamos saber la dirección del precio para buscar entradas en la dirección del precio, o sea, la tendencia. Para eso vemos el gráfico diario. No porque vayamos a estar comprando todos los días o para ver si vamos a comprar mañana o pasado. Es simplemente porque necesitamos ver un gráfico en una temporalidad mayor para poder buscar entradas en temporalidades menores y buscar la mejor entrada para tener el máximo de beneficio. Para eso vemos el diario
todos los días, no para estar viendo una divergencia desde hace mes y medio. Bueno, una vez que sabemos lo que sabemos ya, pasamos al de 4 horas. Y a su vez, si usted no opera en 4 horas, opera en 1 hora, en 15 minutos, pues a usted le sirve el de 4 horas, porque el de 4 horas también, adivinó o ya lo sabe, la tendencia es alcista y usted tiene que buscar entradas de la manera más segura, y la manera más segura es buscar entradas a la alza. ¿Que puede operar los retrocesos? Claro que sí puede operar los retrocesos sin ningún problema, pero esto es para gente ya más experimentada, que está más familiarizada con los gráficos, que ya tiene tiempo en esto y bueno, puede sacar beneficio tanto de los impulsos como de los retrocesos. Pero nosotros, que somos inexpertos, hasta que no se rompa eso, yo no puedo estar buscando como inexperto, obviamente estoy hablando, como alguien que está apenas aprendiendo. No puedo estar buscando los shorts. Sí, los puedes operar, claro que sí. Si eres una persona experimentada, como lo marco aquí, como lo marco aquí. Y si no, pues la mejor manera de operar y de no perder es seguir la tendencia. Bueno, para el de 4 horas también, ¿qué se espera o qué podemos esperar? Tenemos estas dos zonas marcadas desde hace mucho. Esta desde hace mucho. Vamos a ver si veo más para atrás. Miren, aquí les voy a marcar algo. Ok, vamos a ver si se ve. En este máximo, no es ahí. Justo en ese máximo y a mediación por aquí de esta zona que está por aquí que voy a marcar. Yo les decía, se esperaba que después de este rango el precio pudiera caer por el tipo de subida que tuvo. El precio no cayó y siguió una tendencia alcista. Cuando rompe este rango, cuando lo rompe y rebota, pues obviamente ahí la visión de todos cambia y esperamos que se vaya hacia arriba, porque ya rompió con fuerza. Cuando estábamos por aquí así, yo les decía, no podemos esperar llegar a los 40 hasta que no rompa esta línea con fuerza, ¿de acuerdo? Aquí la rompió con fuerza, miren. ¿Y hasta dónde llegó? Esta zona está marcada desde hace tiempo. ¿Qué pasó? Lo mismo. No podemos esperar llegar a los 40 hasta que no superemos esta zona de resistencia. Ya se superó, ya cruzó con fuerza. Esperamos un rebote a las medias móviles o a ese rectángulo que yo tengo marcado arbitrariamente, lo reconozco. En lo único que me basé fue en la liquidez de esta vela en gráfico de 1 hora. Lo vamos a ver rápidamente. Aquí lo ves ahí. En eso fue lo único que me basé, en que el precio podía estar buscando llegar a esas zonas en futuros cercanos. Llegó una vez, llegó otra vez, a ver, una vez, otra vez. Aquí hizo un pequeño rango, gráfico de 1 hora estamos hablando. Y finalmente rompe con fuerza, se espera el retroceso, igual como pasó acá, donde le señalé ahorita. ¿Y qué se espera? La meta serían los 40 por decir un número cerrado, pero el precio sí nos está marcando que aquí hay otra zona de resistencia. ¿Cómo saqué esta zona? La saqué con order block. Se los comento para que lo sepan, que así saqué la zona. Y bueno, regresamos al de 4 horas, que era el que estábamos viendo. Solamente nos brincamos 1 hora para que vieran el por qué saqué esta zona. Esta zona no está sacada ni en balance ni con nada de eso. Está sacada nomás así, arbitrariamente. Igual que esta zona, también es una zona que yo marqué arbitrariamente para identificar esas posibles llegadas de precio, y también tocó el precio 1, 2, 3 veces. Aquí pues hizo varias veces, ¿verdad? Y el precio se fue hacia arriba, ya no regresó, se mantiene arriba, rompe la zona de resistencia. Esperamos que apoye y buscarlo igual. Ya lo sabe, las condiciones que pongo yo para entrar a esas operaciones. Medias móviles separándose, cierre por encima de la media móvil y busca el long. Ayer en 4 horas, si lo vemos aquí, pues se dio el long. Para los que me siguen, debieron haber entrado. ¿Y qué buscamos? 1,5 de porcentaje de distancia, que es lo que buscamos. Se llegó fácil al 2% a partir de esta vela que estoy marcando aquí. De aquí hacia arriba se llegó al 2%, o sea que fácil el 1%, 1.5 le debieron haber sacado. Gráfico de 4 horas, pasamos al gráfico de 1 hora, y en el gráfico de 1 hora pues igual debieron haber entrado por aquí por esta vela, y en su máximo
fueron el 2%. En el retroceso, pues pudieron haber salido con 1.5 ya protegido fácilmente. Bueno, misma condición para el gráfico de una hora. Búsquedas a long. Precio por encima de las medias móviles. Buscas long. ¿Cuánto buscamos? 1% de avance, 1.5, máximo 2, más o menos. ¿Por qué? Porque si lo vemos más, miren, de esta subida de aquí a aquí, ¿de cuánto es? Ahí está, 4%. ¿Dónde entraste? O sea, los que entraron o si hubiésemos entrado, hubiéramos entrado por encima de la media móvil, por aquí así. ¿Cuánto es? En el máximo es 2.84, pero debimos haber salido en el retroceso de esta vela. A lo mejor por ahí así, con casi un 2%. Y si teníamos el precio protegido con el 1.5, fácil, sin ningún problema. ¿Qué pasó después? Que el precio se regresó, ranguea. Y aquí, si hubiéramos mantenido la posición, hubiéramos cerrado con pérdidas, porque nos hubiera tocado stop loss. Por eso es importante que en el scalping, al menos desde mi punto de vista, es scalping, no es en tiempo, es en distancia, es el movimiento, que haces entradas y salidas cortas, pero con el movimiento, no con el tiempo. En la de la estrategia de una EMA, hicimos una operación en Bitcoin y duró como hora y media, fácil. Y no podíamos cerrarla porque no nos daba el patrón de salirnos. Entonces seguía dando ganancias. Ahora estamos hablando de una ganancia de un 1% de distancia. Fue 1% de distancia, pero tardó mucho tiempo en dar ese 1%. Y fue subiendo de velas chiquitas en velas chiquitas en velas chiquitas. Entonces, el scalping no es en tiempo, es en la distancia recorrida. ¿Por qué tienes que cerrar según la temporalidad? Porque el precio se te regresa. Si entras en gráfico de un minuto y ya recorriste el 1% mínimo y por ahí te da el 1.3, 1.5, vas protegiendo. Dejas que el precio siga avanzando lo más que se pueda. Sigues subiendo tu stop loss, pero en ganancias. Por si el precio se regresa, en cuanto se regrese, te saca y te saca en ganancias. Pero no puedes buscar distancias de tener un 10%, un 5%, un 8%. No puedes porque es un tiempo muy corto donde el precio oscila y se te va a regresar y te va a sacar con pérdida porque te va a tocar stop loss. La prueba, aquí más o menos se la pongo. Yo sé que ya ahorita ya la estamos viendo, pero pues nos sirve de ejemplo del por qué tenemos que cerrar la operación a cierta distancia del precio recorrido. Y pues bueno, no pasa nada, así es el trading, se gana, se pierde. Lo que buscamos es maximizar las ganancias, reducir las pérdidas y bueno, tratar de no perder. Por eso buscamos las mejores entradas en la dirección en la que va el precio, en una temporalidad mayor de la que estamos trabajando. Así de fácil, así de sencillo, pero emocionalmente yo sé que es complicado, pero es algo que tenemos que superar si queremos ser rentables. Perfecto. Terminamos con Bitcoin. Vamos a ver dos operaciones que tengo aquí abajo. Vamos a ver, tengo Neo. Esta la abrí ahorita por la mañana en lo que estaba preparando para el video. Iba a decir para el directo, pero todavía no hacemos directos para el video. Y vamos a verlo. Ok, gráfico de una hora. Vamos a tratar de ver por qué entré allí. ¿Lo ves ahí o lo ves allí? Bueno, como gusten. Bien. ¿Por qué entré allí? Pues por una simple y sencilla razón. Gráfico diario, estamos en una tendencia alcista. Este es un retroceso y lo que busco, por eso estoy arreglando, si lo ven, es $1 nada más. 1.12 de dólar. Es $1 lo que metí, apalancado por 20. Ay, bien poquito. Hubiera apalancado por más, pero se me hace que no dejaba. A ver, sí, miren, por 50, chingao. Bueno, ya ni modo. ¿Qué espero? Pues pegar un batazo. Que si este es un retroceso, el siguiente impulso pase este máximo. ¿Qué busco? Ese máximo es lo que busco. Esto no es scalping, esto ya sería swing day. Y eso es lo que estoy buscando. Pegar ese golpe. Vamos a ver cuánto es de distancia. A ver si vale la pena. Eso sí no lo chequé. Es un 40%. Cada 1% que se mueva el precio a mi favor me va a dar pues 20 centavos, creo. 56, sí. Así es correcto. Entonces, lo que busco es dar este golpe. Estoy buscando la mejor entrada, por eso lo entré aquí, donde espero que ya el precio arranque para arriba. Vamos a ver MACD, porque también lo utilicé. Entonces, retroceso, pendiente alcista. Espero que ya se vaya
hacia arriba y se pele de ahí y llegar a esta zona. Máximo anterior como mínimo. Esto no va a ser derecho, a lo mejor va a ser así. Si se da a mi favor, si se da a favor. Si no, pues aquí viene el precio, podría seguir por abajo y luego a lo mejor subir y entonces estaría llorando. Pero esa es la razón del por qué entré en esa situación. Entonces, siempre les digo, no hay que operar entre medias móviles. Eso es para scalping, esto es swing day. Aquí buscamos tomar el mejor precio y estaríamos operando con un stop loss algo grande. Yo no, porque nomás metí $1, no necesito poner stop loss. Recuerden que estas son una cuenta de ejemplo para todos ustedes, para los que no saben. Vean que pues con poquito capital puedes hacerlo crecer, pero normalmente podríamos entrar aquí con $100, $1,000, $10,000 fácilmente sin ningún problema, y entonces pones tu stop loss por debajo del mínimo anterior y buscas el máximo anterior. Eso es. Bien, entonces chavos, esto es el referente a Neo y la otra operación que la tengo es XRP. También es un long, vamos a verlo. Las condiciones por las que entré son las mismas. ¿Qué busco? Lo mismo que les expliqué el Neo. Estamos en una parte... ¡Oh! ¡Qué mugrero! Estamos en una parte alta del gráfico. Tenemos marcado mínimo, máximo. Entonces, al mantenernos en la parte alta, lo que esperamos es que vuelva a buscar ese máximo. De ahí en adelante lo que pase no lo sé. Si sigue subiendo, si hace un doble techo y se regresa, no lo sé. Lo que sí sé es que busco esta zona de aquí. Eso es referente a XRP y espero que les haya servido la plática del día de hoy, este pequeño análisis que hacemos, esta revisión de criptomonedas, de Bitcoin, y pues espero sus comentarios, sus sugerencias y nos vemos en un próximo video. Hasta la vista.